temas estamos ya en contacto con dos analistas. Estamos con Jorge Richter y Paul Coca. Ambos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Y quisiéramos comenzar con Paul Coca para que nos dé su primera impresión con respecto a esta distribución en la Cámara de Senadores proyectada según estos datos de intención de voto. Buenos días. Muchísimas gracias, Gabriela, Jorge. Muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo. Esta primera encuesta ha reflejado un interesante ejercicio democrático de cómo se conformaría la Cámara Alta, de 36 miembros por si acaso, hay que tomar en cuenta. Ahora, es una primera encuesta. Esta primera encuesta no va a ser, por si acaso, la definitiva para el día de las elecciones, por dos aspectos importantes. Primera, por la enorme cantidad de indecisos que van a establecer una verdadera conformación real conforme se transcurran los días. Y segundo aspecto, tenemos que tomar en cuenta el sistema para la elección de los senadores. Cada departamento consta de 4 curules y los 4 curules se asignan de manera proporcional a la votación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, de que el movimiento al socialismo siempre arranca con cierta ventaja debido a que tiene presencia en los Senado en razón de los 9 departamentos. Ahora, hay que ver también ese más de 30% de indecisos a nivel nacional que, ojo, va a incidir en la conformación del Senado, a dónde va a apuntar o a migrar. Y repito una vez más, el sistema de distribución de senadores es proporcional a la votación. Un partido puede tener 4 curules o, en el peor de los casos de la dispersión, 4 partidos pudieran tener de un curul cada uno en un respectivo departamento. Ahora, esto nos va a llevar lo siguiente, de que en el Senado, si se repitiera esta fórmula que ha establecido la primera encuesta 18 a 18, hay 2 opciones: o se empantana absolutamente todo en el Senado, o se genera un acuerdo donde el MAS solo necesitaría un senador de sus rivales para acceder al control de esa Cámara Legislativa. Bien, escuchemos las primeras impresiones de Jorge Richter a continuación. Muy buenos días, adelante. ¿Cómo le va? Buen día, Gabriela. Buen día también a Paul. La primera encuesta lo que nos deja es una visión clara que llama la atención a un elemento que es fundamental: la distribución del voto en función de porcentajes que todos los partidos políticos, a excepción de Comunidad Ciudadana, que se mantiene en ese 17%, todos los partidos caen, pero en la distribución de voto el movimiento al socialismo logra primeros lugares en 6 departamentos, y ser primero en los departamentos te permite una presencia muy importante en lo que significa la Cámara de Senadores. En función de ello tiene el 50%, por supuesto con los datos de esta encuesta, el 50% de la Cámara de Senadores. El otro elemento muy importante es lo que va a ocurrir en el departamento de Santa Cruz, que es el departamento que definió de forma fundamental la elección del 20 de octubre pasado. Y en ese sentido esto sí que ha cambiado de manera estructural. El señor Camacho, con una importante votación o intención de votación, la señora Áñez, que mantiene su mejor votación en este departamento, sobre todo en lo que ese porcentaje significaría en votos. El tercer lugar, el señor Arce, y el cuarto lugar, el señor Mesa, con un estrecho margen de diferencia. El perder para Comunidad Ciudadana en el departamento de Santa Cruz le significa poder quedar fuera de una representación mucho más importante, no solo en el Senado, sino también de un bagaje de votación que le permitió alcanzar una cifra del 36% el pasado año. Hay que observar meticulosamente lo que ocurre en el departamento de Santa Cruz y lo que ocurre con el señor Luis Fernando Camacho, que es la emergencia de un nuevo poder político sustitutivo en Santa Cruz de los viejos actores políticos, llámese el señor Costas, el señor Percy Fernández. Entonces, en ese sentido, la composición del voto del señor Luis Fernando Camacho en Santa Cruz es difícilmente trasladable. No es un voto que migre, porque es un voto con características identitarias también, y es un voto duro. En ese sentido, va a construir su propio proyecto, y esto dificulta el reparto de votos o el concepto del voto útil en favor del señor
mesa. Entonces, en definitiva, Gabriela, hay que mirar el reparto o la distribución de los votos en todo el país y cómo se posiciona cada partido en los diferentes lugares. Para ganar una elección, lo último, se necesita mínimamente siempre ganar 2 ciudades del eje troncal. Eso por ahora, según esta encuesta, lo consigue el señor Arce. A los analistas pedir la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el siguiente paso de los partidos opositores al MAS? ¿Es necesario pactar para impulsar un frente que pueda derrotar al MAS? Inicialmente tenemos que decir lo siguiente, que lo que tienen que hacer los partidos políticos rivales al MAS. Lo primero tendría que ser adecuar propuestas, porque ya estamos, las propuestas que registraron ante el Tribunal Electoral para las elecciones del 3 de mayo prácticamente ya no tienen sentido, han quedado automáticamente desfasadas por todo el sistema que existe y todo lo que ha generado a nivel mundial, y ojo, uso la palabra sistema, que ha generado el tema de la pandemia no solo en Bolivia, sino también a nivel mundial. Un primer aspecto. El segundo aspecto, no va a cambiar esto en lo absoluto. Existe una mentalidad caudillista en el país. Todos unidad, sí, pero conmigo a la cabeza. Esa es la mentalidad y no va a cambiar. Tercero, muchos partidos rivales del MAS han resignado conseguir voto del MAS. El voto duro es una característica que el movimiento al socialismo posee en todas las elecciones habidas y por haber, sean nacionales o subnacionales. Y aquí donde nosotros vemos de que el voto duro del MAS no va a migrar a otro partido, se va a mantener con el movimiento al socialismo. Entonces, esto va a generar de que esos votos rivales del MAS, ya ese 70% de votos rivales del MAS, entre los rivales del MAS se lo van a intentar conquistar, no solamente con propuestas dirigiéndose a los indecisos, sino también ataques entre ellos. Esa es una característica que durante años pasados ha ocurrido. El MAS caminaba solo y entre los rivales se atacaban y directamente ganaba el MAS sin hacer, como se dice, mucho esfuerzo, tal como fue el 2009 o el 2014. Entonces aquí nosotros vemos esas características que hay y que la oposición al MAS tendría que cambiar, pero la pregunta es, ¿lo va a hacer? Ahora, otro escenario donde la oposición, con esto concluye esta parte, oposición al MAS va a querer tener algo más de votos son los debates. Habrá que ver si Luis Arce Catacora y los candidatos del MAS van a estar presentes en los debates, habida cuenta que en las 2 últimas elecciones pasadas no debatieron los candidatos y Evo Morales en las 3 últimas pasadas tampoco lo hacía. Jorge Richter, sobre la pregunta planteada, ¿cuál es su análisis? Bien, hay varios elementos ahí que mencionar rápidamente. La composición del voto tiene particularidades muy específicas en cada uno de los partidos y en cada uno, también en aquellos partidos que se ubican del centro hacia la derecha. En el caso del movimiento al socialismo, que agrupa a toda la izquierda y el progresismo del país y que es una lógica unipolar, la composición tiene matices fuertemente identitarios, lo cual significa que incorpora factores étnicos, culturales, raciales, político-ideológicos muy fuertes, muy estructurados, y eso constituye más que un voto duro, una categoría aún más fuerte y profunda, que es un voto fidelizado. Y el voto fidelizado ya pasó por todos los tamices y los filtros de lo que significan las crisis para un partido político. Y esto significa que más allá de las situaciones que pueden suceder, llámese bloqueos, llámese el tema oxígenos, etcétera, el voto se mantiene fidelizado sobre su estructura partidaria. Por eso el señor Arce tiene intenciones de voto muy semejantes a las que daban las primeras encuestas antes o previamente al 20 de octubre. En el otro lado, del centro hacia la derecha, la lógica es multipolar y en ese sentido el voto está fragmentado. Ya no podemos hablar en este momento tanto de un voto útil, sino más bien de un voto de ira. Un voto de ira significa la molestia, el desagrado hacia una estructura política, en este caso el voto al MAS. En ese sentido, este voto ira se instala en los diferentes partidos políticos del centro hacia la derecha, pero no de forma que se pueda trasladar linealmente, y eso es muy, muy importante.
En ese sentido, cada una de las agrupaciones tiene un porcentaje de voto con características distintas. El voto del señor Camacho es un voto duro, el voto del señor Mesa es un voto blanco que puede migrar. Y el voto de la señora Áñez está en cuestión porque está intentando posicionarse en la línea dura. Por eso los ataques que tiene en estos momentos al señor Mesa. Ahora bien, lo que usted preguntaba, si se puede establecer alguna línea o ejercicio de concertación o de alianza entre los partidos que son opositores o que están frente al movimiento al socialismo. Y esto es muy difícil ya que suceda por dos aspectos. Primero, porque la norma, el artículo 108 de la ley 026, ya no permite establecer reubicaciones de las candidaturas. Tendrían que renunciar y hacer también un pedido colectivo a que todos sus candidatos candidatos a diputados, senadores, pudiesen bajar de sus candidaturas, porque los plazos ahí ya se han cerrado y este es un proceso con muchísima dificultad. El segundo elemento, que hay proyectos que son propios. El voto útil, por ejemplo, para el señor Camacho, es un voto que se traslade a su candidatura para la construcción de su proyecto subnacional, que es absolutamente importante y hay que mirar cómo va a evolucionar. Y el otro elemento con el cual usted puede siempre analizar el proceso electoral y la composición del voto son las miradas retrospectivas y los factores evaluatorios. Los factores evaluatorios tienen identidad, tienen base territorial y estructura partidaria. Y esto no está pudiendo acreditar ni el señor Mesa, tampoco la señora Áñez. Esta organización sobre el territorio, algo que sí puede hacer el señor Camacho. Y la mirada retrospectiva debilita la candidatura fundamentalmente de la señora Áñez porque tiene que acreditar o cargar, si usted quiere, con todo lo que ha significado su actual gestión de gobierno. Y esto también para seguir con las preguntas, porque el tiempo es muy corto en televisión. Para Paul Coca, la siguiente pregunta, por favor. Los candidatos que no van a debates, ¿deberían ir a debate hoy por razones democráticos? Luis Arce, por ejemplo, debería ir. Carlos Mesa, Yanine, ¿podrían ir? ¿Están moralmente obligados? Desde el punto de vista legal, en Bolivia no existe obligatoriedad o sanción a quien no va a debatir. No existe eso ni en la ley 026, ni en la ley de organizaciones políticas, no hay tal cosa. Sin embargo, sucede que hasta el año 2002, los debates eran una constante democrática y había una ciudadanía que exigía a los candidatos debatir. Había una presión ciudadana y ojo, no había redes sociales, no había nada de tecnologías de comunicación. Directamente había la presión ciudadana y medios de prensa que así los atestiguaban. Hoy día nos hemos convertido en prácticamente electores y ciudadanía que tenemos la calidad de políticos que realmente nos merecemos y sí, justo pagan por pecadores. Pero estamos a tiempo de enmendar las cosas. Todos los candidatos de todos los partidos, sean a presidente, vicepresidente, senadores y los curules de diputados, tendrían el deber y la obligación moral de debatir entre ellos y así dar a conocer sus posturas y sus propuestas. Y por supuesto que aquellos que administren o moderen los debates de los candidatos tendrían también la obligación de evitar que el debate se circunscriba única y exclusivamente a ataques entre ellos y que directamente el eje central sea propuestas a la ciudadanía. En este instante hay muchos puntos que preocupan a la gente. El tema laboral es un tema que está muy delicado en el país, reactivación económica, el tema del desarrollo económico, medio ambiente, etcétera. El tema salubre con la pandemia, el tema educativo, ¿qué vamos a pasar al final los padres de familia con nuestros hijos que estamos en una nebulosa? Son algunos temas que nuestros políticos, y digo nuestros porque nosotros vamos a elegir entre ellos, tendrían que debatir. Y repito, el debate tendría que ser circunscrito a propuestas y no al tradicional ataque que se pueden dar frente a frente, que ya eso la gente no quiere. La gente está en un momento de inflexión en el que requiere y necesita saber qué va a pasar con su destino, qué van a hacer las autoridades, porque estamos en un momento bastante delicado y Bolivia no debería empeorar su situación política, económica y social de lo que ya estamos. ¿Y cuál es la opinión de Jorge Richter al respecto? ¿Deberían debatir los candidatos a presidente? Sin lugar a dudas,
Gabriela, imagínese usted que el hecho electoral se constituye como uno de los factores fundamentales de cualquier proceso de elecciones y de institucionalización de un país en la elección de sus autoridades. Pero no es el único factor. Otro de los factores fundamentales de la democracia es el debate, es el intercambio de ideas, es la contrastación entre las ideas de unos candidatos y otros. El día de hoy solamente tenemos evocaciones muy ligeras a ciertos temas respecto de las necesidades que presenta hoy el Estado boliviano y su ciudadanía. Pero tenemos que mirar en ese sentido cuál va a ser la resignificación del Estado boliviano a consecuencia de la pandemia, por ejemplo, y de la crisis multisectorial que está generado y que debe tener respuestas absolutamente claras. Estas ideas se deben contrastar entre los candidatos y es la muestra de la preparación, de la formación y de la visión de Estado, no solo para 5 años, sino para conducir a la sociedad hacia los próximos 25 años de una mirada de desarrollo, de modernidad, de bienestar social y de generación también alternativa de recursos para el Estado. Muchos temas que deben ser de conocimiento de la ciudadanía y sobre todo ver las capacidades de los candidatos y su compromiso con esa perspectiva del Estado para los próximos 25 años. Bien, le agradecemos a ambos analistas por su participación en esta entrevista. Eran Paul Coca y Jorge Richter hablando sobre las actividades que vienen realizando los candidatos rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre.